del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papito amado, te damos las gracias. Permítenos experimentar tu amor junto con el de nuestro Señor Jesús, el del Espíritu Santo, el de Mamita María. Permítenos compartir ese amor de todos los santos para contigo. Queremos aprender a perdonar, vaciar nuestro corazón de todo tipo de rencor para que tu amor pueda penetrar, porque vamos a perder también el próximo retiro. Si no logramos perdonar, el amor tuyo no va a lograr llegar. Por eso venimos a suplicarte que por misericordia nos concedan la gracia del perdón. Y el tema que vamos a compartir nos lleva en esa línea. Por favor, ven y quédate con nosotros, te lo suplicamos, y que esto nos impulse a acabarnos en el servicio de los demás, y no va a ser imposible. Ya ni estamos ni tan siquiera evangelizando, Jesús, y tú lo sabes. Nos está costando evangelizar porque no tenemos amor. Y no tenemos amor porque estamos llenos de rencor. Te lo suplicamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Una hermanita que no conozco estaba escuchando la página web, el mensaje del perdón. Y lo había puesto otra hermana que de vez en cuando se incorpora al ministerio, y aunque no está viniendo en estos días, pero siempre oye la página web. Y casualmente las cosas de Dios, esta hermana que tiene gravísimos problemas emocionales, estaba escuchando uno de los temas del perdón. Esta pobre hermana ha caído en tremenda depresión, en alcoholismo, tratando de encontrar solución a sus graves problemas. Y la anécdota es que cuando ella escucha uno de los temas del perdón, le pregunta a esta hermana de las nuestras: ¿y ese hermano cómo es que conoce toda mi vida? Porque me está describiendo a mí, dice, yo no sé quién es. Y la hermana le dice: no, es el Señor el que la está tocando. Pero es que me está diciendo todito lo que yo soy. Y las soluciones que debí haber tomado y no las he tomado. Y me cuenta la hermana, me lo escribió, me dice, ella quiere saber cuándo van a volver a dar temas como el que acaba de escuchar del perdón. Si por lo menos una persona ha sido beneficiada con estos temas, bendito sea Dios. Si alguien ha sido descubierta en sus heridas y anhela seguir compartiendo estos temas, bendito sea Dios. Una persona que no conozco, solo Dios sabrá cómo es que ha hecho ese milagro de tocar el corazón. Una persona que se ha vuelto alcohólica, una persona que se ha vuelto dependiente, una persona con grandes heridas, ahora encuentra la bendita sanación a través de la palabra, de temas como este. Hemos compartido ya, hemos hecho un recorrido un poco bastante profundo, introducción al perdón, importancia, naturaleza del perdón en nuestras vidas, falsas concepciones de perdón, pasos del perdón, firmeza, curar la herida, paso decisivo, decidir no vengarse, hacer que cesen los gestos ofensivos, reconocer la herida y la propia pobreza interior, compartir la herida con alguien, que fue el tercer tema, identificar la pérdida para hacerle el duelo, el cuarto, el quinto, aceptar la propia cólera y el deseo de venganza, 6, perdonarse a sí mismo, séptimo, empezar a comprender al ofensor, octavo, encontrar el sentido de esa ofensa en la propia vida. Noveno, saberse digno del perdón y ya perdonado. Y al llegar al noveno paso, que es el que vimos últimamente, nos damos cuenta de algo. Hasta el octavo era nuestro esfuerzo. Pero ya en el noveno nos damos cuenta de algo. Tú nunca vas a poder perdonar si no te sientes verdaderamente perdonado.
Es como nunca vas a amar si no te sientes amado. Son dos cosas idénticas. No se puede dar lo que no se tiene. Nunca. ¿Cuánta gente entre las nuestras? Hay gente que tiene muchísimas heridas de años. Yo hacía una reflexión personal, problemas que vienen en mí desde el vientre materno. A los 65 años que tengo todavía están ahí. Están esas heridas ahí. Y tenemos que ver por qué en 25 años que tiene este servidor de estar al servicio, pues no se ha curado. Hay que revisar qué es lo que está pasando. Lo que vamos a ver ahora es dejar de obstinarse en perdonar, que parece un tema medio raro, y abrirse a la gracia de perdonar. Entremos un poquito en este tema que parecería un poquito difícil, curioso. Dejar de obstinarse en perdonar. Porque la gran mayoría de nosotros hacemos grandes esfuerzos para perdonar. Porque hemos tenido una formación un poquito no muy exacta. Nos esforzamos en perdonar. Y lo que estamos haciendo es cosas negativas. Hasta el octavo paso debe ser nuestro esfuerzo, nuestra actitud de perdón, eso es correcto. Pero llega un momento en que tú no puedes más. Es como el médico que se le consulta, él tiene conocimiento, bendito sea Dios, pero llega un momento en que dice, yo supongo que lo que usted tiene es enfermedad del sueño. Yo supongo que lo que usted tiene es depresión, supongo, creo. Ya no puede dar más el médico. Y también nosotros cuando vamos a perdonar, llega un momento en que topamos. Porque tenemos que descubrir una cosa, el perdón es una gracia. Además del esfuerzo personal de cada uno. Claro que yo me tengo que esforzar, tengo que tener una actitud de no volverme a vengar. Eso ya es el primer paso. Pero tengo que ser consciente, nunca lograré perdonar si la gracia del Señor no viene. De eso es lo que vamos a compartir de entrada, precisamente en estos temas. Vamos a compartir, son algunas citas bíblicas, son 6, 7 citas bíblicas. Comenzamos la primera, hermanita, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, la 13, pero solo llegan hasta el 7. Vale, muy bien. Vale, ya. La primera cita, ¿de qué nos va a hablar? ¿De qué nos habla esa primera cita? Lo primero que nos habla es perdonar, perdonemos sin tensión, sosegados, encomendados a Dios. No puede ser un trauma llegar hasta ese colmo por perdonar, obsesivo. El perdón es algo gratuito y no hay reglas fijas para perdonar, más que la gracia misma del Señor. Claro, nuestra disposición para perdonar tiene que estar ahí, porque también a la fuerza el Señor no nos va a regalar la gracia del perdón. Encomendados a Dios, y llega un momento en que tenemos que saber que como seres humanos finitos, imposible que alcancemos ese nivel. Solo el esfuerzo de voluntad no ayuda, sino hasta podría perjudicar. ¿Cuántas veces usted habrá escuchado a dirigentes espirituales que dicen, perdone, haga el esfuerzo, perdone, ya estuvo, ya no tenga eso? Le estás pidiendo peras al aguacate. Eso no se logra así. Claro que si hablamos de la actitud de no volverme a vengar, es correcto, pero que logre el perdón total, imposible. Lo que voy a hacer es tener gente traumada, fracasada, desprenderse del orgullo sutil, del instinto de dominación. Cuando yo me esfuerzo en perdonar más allá de mis propias capacidades, hay un orgullo, una forma
metida ahí de tratar de vengarme de él. Lo voy a perdonar para que sepa que yo soy mejor que él. Un instinto de dominación. ¿Cuántas veces tenemos ese instinto nosotros? Tratamos de perdonar, pero estamos dominando a la persona. Y entre nosotros hay mucha gente manipuladora, mucha gente que le encanta dominar. Y mientras tengamos ese instinto, no avanzamos. El que domina se llama Jesucristo. No nos olvidemos de eso. Debemos renunciar a creer que somos los únicos autores del perdón. No es cierto. Porque entonces, si somos los autores del perdón, nos vamos a sentir grandotes falsamente. Y en vez de crecer, nos hundimos más. Veamos qué nos dice Lucas 23:34. Lucas 23:34. Jesús decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos, echando suertes. Palabra del Señor. Gloria. ¿Sabe lo sorprendente de la palabra? A mí me impresiona. Cada vez le encuentro más detalles al mismo texto bíblico. Se puede sacar ideas para un lado, para el otro lado, para el otro lado. Es riquísimo el texto bíblico. Yo nunca había entendido esto de esta manera, este texto bíblico. Jesús renunció a perdonar. Nunca lo había visto de esa manera. Jesús renunció a perdonar y pidió que Dios perdonara. Usted también tiene que hacer lo mismo. Jesús hizo todo lo que tenía que hacer: morir en una cruz, nacer en una cueva, vivir en una zona marginal, vivir sin 5 centavos en la vida pública, aceptar todo tipo de humillaciones, sufrimientos, hasta morir en la cruz. Pero le dejó el perdón al Padre. Le dejó el perdón al Padre. Y tenemos que hacer exactamente lo mismo que el Maestro. Tenemos que saber que a pesar de todo lo que hemos hecho, llega un momento que pidamos la gracia. Padre, perdónalos, te toca a ti. Yo ya hice mi parte, diría Jesús, ya hice mi parte. Ahora, Padre, te toca a ti la gracia del perdón. Es increíble lo que nos está enseñando. Es increíble lo que estamos aprendiendo. Hacer nuestra parte hasta morir en una cruz, pero con eso no has logrado el perdón. El perdón es una gracia que viene del cielo y que tú la tienes que pedir. Has propiciado el ambiente adecuado para que eso venga, pero no vas a manipular a Dios. Solo lo pides. El Señor sabrá si lo concede. Claro que a Él le interesa el perdón, pero esa es cosa de Él. Nosotros propiciamos, preparamos el ambiente para que eso se dé. Y al final, humildemente pedimos: Señor, te suplicamos que lo hagas, que perdones. Esa tiene que ser nuestra actitud. La obstinación impide la llegada del perdón. Entre usted más se esfuerce: es que lo tengo que perdonar, es que yo le voy a pasar diciendo te perdono, no lo va a lograr. Es que lo tengo que hacer porque me han dicho, es que yo soy de Cristo María, yo soy religioso, yo soy sacerdote, tengo que perdonar, lo tengo que alcanzar. Usted solito está creyendo que lo puede hacer. Imposible. Veamos Marcos 2:7, ¿de qué nos va a hablar? Marcos 2:7. ¿Por qué habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios solo? Palabra de Dios. Un misionero se va a tierras lejanas y de pronto sus métodos de evangelización pues comienzan a ser cuestionados y le dan la voz de alerta al provincial. El provincial inmediatamente lo retira de la misión. ¿Cómo se sentiría el misionero? Defraudado. Había hecho tanto, había luchado tanto, había construido tanto y ahora de repente lo dejan sin la obra. Ese misionero agarró guerra contra el provincial.
Y al principio no sabía qué hacer, hasta que se dio cuenta que tenía que perdonar. Y comenzó una dinámica de perdón, a leer todo tipo de libros acerca del perdón, citas bíblicas acerca del perdón. Y comenzó a hacer una dinámica: provincial, yo te perdono; provincial, yo te perdono. Cada vez que se acordaba del provincial, yo te perdono, yo te perdono, yo te perdono. Y a veces parecía que lo había alcanzado, pero cuando se enfrentaba con el provincial le salía otra vez la cólera. Y se dio cuenta que no lo podía alcanzar. Tomó otra decisión. Pidió un retiro de silencio para prepararse y poder perdonar. Empezó a reflexionar la palabra de Dios, libros espirituales, y a repetir otra vez en silencio: te perdono, te perdono. Y se dio cuenta que tampoco lo alcanzaba. Un día leyó el texto que nos acaba de leer nuestro hermano y fue iluminado por la palabra misma. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios solamente? Entonces tomó una actitud diferente. Ya no insistió en perdonar, dejó que la gracia del perdón bajara sobre él. Como un barquito con vela que se deja llevar por el viento, se puso en las manos de Dios, dejó de presionarse. He aquí el esclavo del Señor, hagas en mí según tu palabra. Y este hombre pasaron unos días en esa actitud de relajamiento, ya no estaba obsesionado por perdonar, ahora estaba decidido a que el Señor lo perdonara a él primero y que le diera la gracia del perdón. Él se dio cuenta de una cosa: bajo de agua, al estar intentando perdonar, quería vengarse del superior. Al decirle te perdono, quería sentirse más grande. Lo había humillado, quitándole la misión. Ahora se iba a vengar perdonándolo. Y él quería demostrar que era más grande que su superior, perdonándolo. No le funcionó. No va a funcionar nunca, nunca. Hasta que él entendió que había una soberbia disimulada, con falsa apariencia. Y cuando abandona ese criterio y decide ponerse en las manos de Dios, 2 o 3 días después de esa dinámica, siente que una gracia desciende sobre él, que toda aquella carga que no lo dejaba ni dormir está desapareciendo, y ya no tuvo necesidad de decir te perdono. La carga había terminado. Ahora sentía cariño, respeto, y empezó a ver cualidades que antes ya no veía en el provincial. Había perdonado. ¿Estás entendiendo? ¿Estás escuchando bien, querido hermano? La obstinación impide la llegada del perdón. Cuando tú crees que tú eres el autor, que eres el centro nos equivocamos de planeta. Tiene que llegar un momento en que tienes que ceder. Recuerdo una anécdota: un otorrino al que yo visitaba antes me contó esa anécdota. Él era de sanación en esa parroquia, yo lo conocía en esa parroquia siendo sanador, y él me contaba, me decía: cuando yo tenía problemas graves, operaciones graves que duraban 2 horas, 3 horas, yo hacía mi oración, pero yo había decidido que cuando fueran cosas pequeñas de 15 minutos, 30 minutos, lo iba a resolver yo solo. Y un día había algo que duraba 15 minutos. Y cuando vi que llegaba a 3 horas y no podía, me tiré al suelo pidiendo perdón y suplicándole a él y prometiéndole que a partir de ese momento, todo, aunque fueran cosas de 1 minuto, todo lo iba a consultar con él, iba a pedir ayuda a él. Tenemos que ser de verdad muy humildes y reconocer, sobre todo en el área del perdón, que el toque final verdadero, único del perdón, viene de arriba. Yo tengo que hacer mi parte, claro que sí, pero no esperar, no creer que yo voy a ser el autor de eso. Eso es divino. Por eso los padres de la iglesia decían: perdonar es divino. Tenían bien claro ese concepto. No es humano. Tú tienes que hacer tu parte, pero al final la gracia viene de arriba.
Tampoco vayamos a entender, solo Dios perdona. Entonces no hago nada yo. Tú tienes que prometer no volverte a vengar. Tú tienes que detener a tu atacante, encontrarle sentido a la ofensa. Esos son los pasos que tú tienes que hacer, claro que sí. Pero al final, la verdadera gracia del perdón viene de arriba, después de que tú hayas hecho los pasos convenientes. Relajarse, abandonarse, prepararse para recibir la gracia del perdón. Tú necesitas el perdón primero, para después ser canal de perdón para la otra persona. El problema es que a veces, muchas veces, creemos que los demás son los culpables, que yo estoy bien, que los que necesitan perdón son ellos, y yo lo voy a perdonar, porque soy más grande que. Y no salimos del círculo vicioso. Evitar el peligro de reducir el perdón a una obligación moral. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Reglas. El perdón es gratuito. El perdón es gratis. No lleva reglas. Es un estilo divino de ser. El perdón no puede ser una orden. Perdone. No, eso no funciona. O un precepto moral. Tampoco. El perdón es espontáneo. Es gratuito. Sin condiciones. Sin líneas fijas. Veamos Mateo 18:21. Mateo 18:21. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Palabra del Señor. Está poniendo orden en la historia de Lamec, allá en el capítulo 4, versículo 23 del libro del Génesis. Porque aquel dijo será vengado 70 veces. Jesús le da vuelta a la historia, dice perdona 70 veces, quiere decir siempre. San Pedro, el primer papa, quería poner reglas, preceptos. El perdón no es un precepto, no son reglas. Es un estilo de ser, un estilo de ser divino. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Siempre nuestra vida tiene que convertirse en un perdón permanente. No importa lo que nos hagan, no importa lo que nos hagan. Porque cuando tú actúas como San Pedro en este momento, va a llegar un instante donde tú ya no quieres perdonar. Es que ya es demasiado, esto ya rebalsó, ya lo aguanté un rato, no quiero soportar más, ahorita me la va a pagar. Dios no actúa de esa manera, si no usted y yo no estuviéramos aquí. El perdón es divino, el perdón no tiene reglas, y si la única regla que tuviera es perdona siempre, es la única regla. Pero no es una orden, no es un mandato, no te van a poner una esquela. Es tu actitud, es un estilo de vida, lo más parecido al de Dios. Nuestra actitud es perdonar siempre, saber que no hay ninguna comunidad modelo, 10, no existe, ni la de Jesús. No hay ninguna parroquia, movimiento, ministerio, 10, no existe. Y que todos tenemos que perdonar todos los días, perdonarme, perdonar al Señor cuando le echo culpas que no son. Mi actitud tiene que ser de perdonar siempre, comprensión, dulzura, perdónense unos a otros, dice Colosenses, como Dios los ha perdonado, siempre. Perdónense también ustedes, aprendan, imiten. El perdón es gratis, es conversión del corazón, es el estilo de vida igual a Dios. Muchos sufren delirio de grandeza al perdonar por culpa de ciertos maestros espirituales, porque se cometen estos errores. Hemos convertido el sacramento del perdón en un tribunal. No, no es un tribunal. Y le llamamos tribunal de penitencia, ese nombre no es correcto, no es un tribunal, no son reglas. Tribunal de penitencia, y vas ahí y vengan todos los pecadores, todos los que no perdonan, siéntense ahí los culpables. No, Dios no trata así al pecador.
Dios no trata así al penitente. Porque si Dios nos trata así, nos tratara siempre así, simplemente saldríamos en carrera. Confesor como que fuera el juez. ¿A dónde vas? Donde el juez ahí que está ahí en el confesionario. Ya estuvo. Ya no vuelves a llegar. Si el pobre confesor te trata con dureza, tú no vuelves a llegar a ese lugar. Me dijo que era una gran adúltera, me dijo un montón de cosas feas. Yo no vuelvo a llegar ahí. Se portó como un juez. Confesión meticulosa, dígame todito lo que ha hecho. Qué bueno que algunos sacerdotes dicen, no, cuénteme lo más grave, nada más, lo más grave. No, me lo tiene que contar todito. Cuando algunos grandes santos han llegado al confesionario, llevaban un cuaderno de 30 páginas, escrito en 15 días, día y noche. Y querían leerse, el confesor le dice, no, solamente cuénteme lo más difícil. Qué bueno. Imagínese una persona que nunca se ha confesado y que tiene ya 40, 50 años. Imagínense que comience desde niño. Entonces sería algo tan triste estar contando toda tu vida. Y mientras no la cuentes toda, Dios no te perdona. Mentiras. Dios ve tu intención. Dios ve tu intención. Tú no tienes que arrodillar al hermano y arrodíllese y me tiene que decir aquí enfrente de mí y me tiene que pedir perdón y no. Entonces eres un juez. Esa persona va a pedir perdón, pero va a ser tu enemigo. No va a querer volver a platicar contigo, porque lo has humillado. El perdón no se puede convertir en una humillación. Meticulosa, y me lo cuenta todo, y dígame exactamente qué pasó. ¿Eres misericordioso o no? Consecuencias, se perdió el amor gratuito de Dios. O usted me lo cuenta todo, no hay perdón. Pero si el perdón es gratuito, basta tu intención. Es posible que alguna vez tú no puedas contar todos tus errores, pero lo lloraste y el Señor entendió tus lágrimas. Cuando San Francisco de Borja rezaba el Santo Rosario y comenzaba a llorar, solo en el Padre Nuestro, ya estuvo, ya el Señor lo perdonó. No, pero tiene que terminar los 5 misterios, y después los otros 15, y después toda la coronilla, y después todas las letanías, y todo. No es así. Bastó la sinceridad de las lágrimas de San Francisco de Borja y Dios lo perdonó. ¿Por qué tenemos que ser tan duros? Por falta de formación. Se perdió el interés por confesarse. ¿Para qué? Me lo han contado, no estamos hablando mal de nadie, que Dios bendiga y perdone a nuestros confesores. Pero ¿por qué no pasamos discipulado entre nosotros? Porque nos tenemos miedo. Es que me va a tratar mal. Yo no me confieso, yo solo veo debajo del asiento a ver qué cura el que está ahí. Cuando veo que es el mejor ya ni me le acerco. Ya me trató mal la vez anterior. Hemos perdido el interés en el discipulado, en la confesión, porque nos tratamos mal. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos estamos soportando nada más? Pero no hay cariño, no hay alegría, no hay jovialidad en estar con nosotros. Nos sentimos que tenemos la necesidad de estar, pero quisiéramos otro ambiente. Hemos perdido la gracia del perdón. Y quien ya no puede desvelar su conciencia ante otro, está condenado al aislamiento espiritual. ¿Cuánta gente ya no quiere pasar discipulado porque, o confesarse porque, ha perdido la confianza? ¿Para qué si te van a regañar siempre, si te van a tratar con los pies siempre, si te van a humillar de una manera de migrante? Santa Teresita del Niño Jesús decía, Dios castiga a los que se aprovechan de su cargo para humillar a otros. Siempre en dejar de obstinarse en el perdón, tenemos que entrar en la oración de la afirmación del perdón. Para lograr superar este problema, tenemos que orar con seguridad de que Dios nos ha perdonado y que también ha perdonado a mi hermano. Oración de la afirmación del perdón. Veamos Marcos 11:24, ¿cómo nos lo enseña? Marcos 11:24. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que lo han recibido y lo tendrán.
Palabra del Señor. Y si leemos ese del 23, dice: yo les aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, todo cuanto pidan en la oración, crean que ya lo han recibido. Aquí nos meten la dinámica de orar, de pedir esa gracia del perdón. Pero si tú dudas, pues no habrá nada. Es una gracia de fe lo que estás haciendo. Señor, perdóname. Y perdona, mi hermano. Todos debemos estar intercediendo por otros, por todos. La lucha, la forma de ser de una auténtica vida comunitaria es estar rogando por mi hermano atacante, por mi hermano que no logra desprenderse de su mal carácter. No, lo que hacemos es criticar al que tiene mal carácter, al que tiene este problema, este pecado, este defecto, y no logramos suplicar: Señor, por misericordia, sánalo, libéralo, y creer que en verdad eso se va a dar. La renuncia al deseo de poder solo se logra con la oración. Cuando tú quieres perdonar por tu cuenta, estás ejerciendo un acto de poder. Voy a demostrarle que yo puedo. Ese poder solo se logra suplicándolo. Oración con la certeza de ser escuchado. Pide a Dios que te conceda vivir el perdón hoy. Hagamos una dinámica, cerremos los ojitos en este momento. Vamos a tratar de dejar de obstinarnos en el perdón. Pónganse cómodos, cierren sus ojitos, pónganse tranquilos, porque para recibir la gracia del perdón hay que estar en paz, en quietud, en tranquilidad. Hay que renunciar al deseo de perdonar que hay en mí. Esta renuncia solo es posible mediante la oración. La confianza con que se vive la oración es el factor de la eficacia de esa oración. Entremos en esta oración. Una postura cómoda. Este es un lugar tranquilo. Siente la presencia de Dios. Cómo te rodea en este momento la presencia luminosa del Tres Veces Santo, de nuestra Madre Santísima. Pídele que te conceda vivir el perdón ahora. Tú tienes que pedirlo, yo tengo que pedirlo. Él lo va a conceder. A estas alturas, ¿has hecho un esfuerzo de perdonar a tu ofensor? Toma conciencia de ello. Escúchate, mírate en esa situación, dando el perdón una y otra vez, en una actitud de perdón permanente. Ahora comienza a decir despacio: me siento liberado de cualquier resentimiento. Mi garganta no siente ninguna angustia. Mi corazón está cada vez más ligero y más alegre. Mi respiración es más profunda y mis manos entran en calor. Mis pies reposan sobre un suelo firme. Ya no hay tensiones en mis pies. Yo me siento liberado, liberada del peso de la ofensa que venía cargando. Se establece en mí un diálogo interior. Puedo oír las palabras de Dios que nos dice: eres valioso a mis ojos. Saboreo estas palabras. Toco con mi lengua mis labios. Estoy saboreando estas palabras. Oigo a Dios que me dice: estás libre de toda angustia y todo sufrimiento. Entras en una nueva fase de tu vida. Tu vida va a cambiar a partir de ahora.
De tus errores pasados sacas lecciones. Ahora hay madurez en ti, sensatez. Aprendes a conocerte mejor. La herida de la ofensa recibida se transforma en fuente de fecundidad y madurez. Hoy vas a notar que eres más creativo, más alegre, más jovial, que disfrutas más la vida, que puedes ver cosas lindas en todas las criaturas cuando antes no las veías. Vas a sentir que tus decisiones son más maduras, que hay más seguridad en lo que dices y que no es soberbia ni altanería. Sigue platicando contigo mismo. Cada vez soy más importante a mis ojos. He dejado de traicionarme. En adelante seré mi mejor amigo. Me he reconciliado conmigo. He descubierto que yo tengo cosas muy valiosas. Amo a los demás como me amo a mí mismo. Y también amo a mi ofensor. Compruebo que mi herida ya está bien cicatrizada. El recuerdo de lo que me hizo mi ofensor ya no me hace daño. Al contrario, recuerdo la circunstancia de la ofensa sin sentir ningún dolor. Ya no le hago caras a esa persona. Ya no evado encontrarme con esa persona. Ahora siento gusto. Comienzo a ver a Jesús en esa persona. Estoy dispuesto a descubrir la belleza de mi ofensor y de todas las personas. Veo el mundo con un corazón nuevo y con ojos nuevos. Me veo en pie. Me siento contento de mí mismo, libre, liberado de mi ofensor. Ahora ya no es mi ofensor, es mi prójimo, es mi hermano, es Jesús. Soy cada vez más comprensivo consigo mismo, pero también con los demás. Sé que tengo defectos, ya no me creo perfecto. Y también entiendo a los demás que también tienen sus debilidades. Me veo y me siento transparente al perdón de Dios y portador del perdón para todos, incluyendo a mi ofensor. Veo que en mi interior brillan los reflejos del amor de Dios. Y veo que también brillan en mi ofensor. Ahora, antes de abrir los ojitos, tienes que estar convencido, el mundo ya no es el mismo. Desde que has experimentado el efecto del perdón en ti y en tu ofensor, que ya no es ofensor. Es tu hermano, es tu prójimo. Lentamente abrimos los ojitos, mira a su alrededor y ya no ve enemigos, solo ve hermanitos en Cristo. Y siente el gusto de estar aquí. Pasamos ahora al paso número 11, abrirse a la gracia de perdonar. Veamos Lucas 6:36. Lucas 6:36. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso.
Palabra del Señor. Oiga qué linda esta frase que está ahí en su paginita. Cuando perdonamos, la creación renace en su pureza original. Cuando perdonamos, descubrimos toda la maravilla que es la creación. Le encuentro sentido a mi vida. Ya no tengo que buscar otro país, ya no tengo que emigrar, ya no tengo que pensar en el suicidio, en la venganza. Veo el mundo con ojos nuevos. La creación me parece increíblemente bella, con todos sus elementos. Lucas 6:36 nos habla, ya no contamos solo con nuestras fuerzas, sino que recibimos amor divino. El texto dice claramente, capítulo 6, sean comprensivos, compasivos como su Padre es compasivo. Reciban la compasión de el Padre. Si no logramos recibir la compasión del Padre, no hemos hecho nada. El Padre es la meta. La compasión suprema, el amor supremo, el perdón supremo viene del Padre. Y el perdón es compasión, sufrir con. Ahora usted está entrando en una nueva etapa. Ahora sí le importan los demás. Ahora se interesa por el que sufre, por el que llora, por el que está pasando una crisis, por el que le hace una llamada, por el que le da un saludo. Ahora ya no pasa de largo delante de su hermano. Ahora se detiene a sentir el dolor o la alegría de su hermano. Ahora usted siente el gusto de estar cerca de su hermano. Ya sea alegría o dolor, ahora quiere vivirlo. Ya no le preocupa hacer cosas, le preocupa estar cerca de su hermano, tratando de percibir su dolor o su alegría y compartiéndola, y poniéndose a la orden para ver en qué le puede servir, en la alegría o en el sufrimiento. A partir de ahora usted ya no tiene enemigos. Su hermano ya no es una persona lejana, es su hermano, es usted mismo. Pero puede haber bloqueo. ¿Cuál es ese bloqueo que no nos permite alcanzar esa compasión del Padre? Las falsas imágenes de Dios que ocultan su rostro amoroso. ¿Cuántas veces habremos escuchado, Dios te va a castigar? Ya ves, te tropezaste, Dios te castigó. Dios castiga sin haciar. Dios sabe los leones que amarra. Y empezamos con esa serie de ideas falsas acerca de Dios. El Dios del amor, de la compasión, de la ternura, de la dulzura, las 24 horas del día, los 365 días del año. Una ternura permanente que por mi manera de ser no he logrado descubrir, que por mis heridas no he logrado que venga hacia mí esa ternura. La idea no es solamente ser cristiano, pertenecer a una parroquia, ministerio, es ser tan tierno, tan dulce las 24 horas del día con todas las criaturas. Ya no formo islas, porque esa es pura carne, ahora soy tierno con todas las criaturas y me siento bien y en confianza con todos. El Dios justiciero, al verdadero Dios. Nunca conseguiremos perdonar de verdad si no entramos antes en relación con el verdadero Dios. Esto es serio. Si tú tienes conceptos falsos, como decía aquel niño, en clase le dijeron, el Padre eterno se parece un poco a su papá. Y el niño dijo, señorita, ¿tan bolo es el Padre eterno como mi papá? Y son conceptos, o tuviste un papá penqueador o malcriado, y te fueron imponiendo esos criterios. ¿Cómo está tu vida pasada? ¿En este momento te abandonó? ¿Cómo puedes creer en un Padre eterno que te abandonó cuando más lo necesitabas?
que has tenido que salir a la calle a ver dónde está tu papá, tu mamá, y dependías de eso, y no está. Te abandonó, se fue con otra señora, con otro señor, te trató tan mal, que te cuesta ahora descubrir a Dios en tu hermano. Te cuesta pensar que es verdad que puedes cambiar, que ya no puedes dar más de lo que has dado, porque ya no existe más. Ya tú estás haciendo todo lo que puedes hacer. No hay otro Dios más que el que tú tienes conceptualizado. Una religiosa se acerca a un sanador y ella acaba de perder a su madre. Esta religiosa es una catequista. Ella habla de la misericordia de Dios, del amor de Dios, pero ha entrado en una crisis. Al morir su madre, piensa que Dios la ha castigado. Y lo primero que tenemos que hacer en un caso como este, cómo enfrentar un caso de una religiosa mayor, catequista, que de pronto se siente incómoda por la muerte de su madre. Hace poco estaba platicando con una religiosa ya un poco mayor, y cuando me contó su historia le digo, hágame un favor, hoy que regrese al convento, démele un abrazo fuerte a la superiora, de mi parte, yo la conozco, ella y a mí. No me pida tanto, me dice, no me pida tanto. Lo voy a intentar, pero no le aseguro. ¿Cómo enfrentar un caso de esto? Lo primero, hacer el duelo por la madre. Hay que romper ese vínculo. Hay que dejar partir a la madre. Hay que llegar hasta el vientre materno si fuera necesario en oración para que se rompa esa dependencia. Me hablan de un caso, una persona que está en otro país, que depende de una mujer y del alcoholismo, y el Señor iluminó, tiene baja autoestima, tiene una dependencia, se agarra a una mujer al alcoholismo porque no logra sentirse alguien sin esa mujer, no importa cómo lo trate, sin ese alcoholismo no importa todo el daño que le haga, pero es lo poco que le queda. ¿Cuántas personas tienen ese problema? Los matrimonios. Y a veces los trabajos, los partidos políticos, la gente en general. No es amor el que siente, es una dependencia. Y todas las dependencias están prohibidas por Jesucristo. Pero ¿cómo pedirle a esta persona que rompe esa dependencia? Se muere. No podemos quitarle el cuchillo al niño sin darle un bomboncito. Si le quitamos el cuchillo y más con un grito, el niño comienza a llorar, lo traumamos para el resto de su vida. No, lo primero es hacer que esa religiosa se desprenda de ese vínculo que no es correcto. Pero al estar orando, se llegó a un punto. La que había enseñado un Dios castigador era esa madre que se murió. Entonces no era fácil hacer el duelo, porque esa madre es la que le había enseñado que Dios castiga. Y esta catequista, hablando de la misericordia, de la compasión, del perdón, se sentía culpable por la muerte de su madre, porque no había hecho, según ella, lo suficiente para impedir la muerte de su madre. Alguien le aconsejó meditar en la bondad de Dios y dejar de sentirse culpable. No se puede. Ese es un consejo equivocado. Eso no es algo que yo puedo alcanzar. Meditar en la bondad de Dios, dejar de sentirme culpable, no lo puedo alcanzar por mis propias fuerzas. Es más, ni conviene hacer eso de entrada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aprender a controlar ese sentimiento de culpabilidad. Y en la oración que vamos a hacer a continuación, platicar con ese sentimiento. Oye, tú eres el Dios policía, tú eres el Dios verdugo, tú eres el Dios que presiona a las personas, me has presionado a mí. Yo sé que lo has hecho con buena intención, has tratado de ayudarme y te lo agradezco, pero quiero que ya te hagas a un lado sentimiento de perdón, de culpabilidad, para que el verdadero Dios venga a mí. Te agradezco lo que has hecho para mí, pero hazte a un lado, por favor, deja pasar al Dios de la ternura, al Dios del amor.
a aprender a controlarlo y a vivir con él. Por favor, quédate a un lado. No te estoy rechazando, simplemente te digo que te hagas a un lado. Quiero tener un encuentro con el Dios del amor y dialogar con ese Dios del amor. Su madre había puesto toda esa enseñanza dura de un Dios policía, y ahora lo primero era: mi mamá se fue, yo soy la culpable, no hice lo necesario para... ¿Cuánta gente habla al ministerio en esa misma línea? Hermano, mi mamá no se puede morir. Me lo acaba de decir una persona por ahí. Hermano, mi mamá no se puede. ¿Y por qué? Porque si no me voy a sentir muy mal. ¿Y por qué? Porque yo soy la que la cuido. No se me puede morir. No es amor, es dependencia, es manipulación. Tenemos que aprender a soltar eso. Cuidado con ese juez despiadado, policía, profesor perfeccionista, un ser impasible que por más que tú le ruegas perdón, impasible, no es imposible. En vez de vos pongan una A, impasible, que por más que le ruegues él no tiene corazón. No, Dios sí tiene corazón y precioso. No es un ser empalagoso que le encante que le digas el montón de cosas, no. No es un moralista timorato. No es un moralista que te pone reglas y si lo volvés a hacer, te va. No, ese no es Dios. Dios es el Dios del amor. Nos han enseñado un Dios muy difícil, muy diferente. No es el Dios que está en el corazón de Jesús. El Dios de la ternura, de la bondad, claro que tiene sus reglas. Pero no todo el tiempo te anda persiguiendo con un hacial, con un garrote, con un pito. Al contrario, mire qué precioso esto. Nuestra pobre manera de perdonar no condiciona la de Dios. Nuestro perdón es enano. Nuestro perdón es interesado. Nuestro perdón es manipulador. Y un problema es cuando entendemos mal el Padre Nuestro, que lo rezamos y no con todo el cariño, no lo entendemos bien. Mateo 6, 14, 15. Porque si ustedes no perdonan, mi Padre no los perdona. Pues tengo que perdonar de cualquier modo, a como sea, a como dé el lugar para que Dios me perdone. Padre, ya lo perdoné, perdoname vos a mí. No es un negocio, no es una compraventa. Tú tienes que perdonar, pero según el estilo de Dios. Porque si no perdonas de esa manera, Dios tampoco te va a perdonar a ti. Dios no depende, su perdón no depende de mi perdón. Si dependiera de mi perdón sería un fracaso. Mis perdones son enanos, mis perdones son vengativos, son manipuladores, son soberbios. Están llenos de heridas mis perdones. Si yo le digo, Señor, perdóname como yo ya perdoné, se arruinó toda la historia del mundo. Yo tengo que perdonar como Él perdona, para recibir la gracia de Él. Tengo que esforzarme de alcanzar ese nivel, como Él perdona. Al final es una gracia de Él. Pero yo tengo que esforzarme en esa línea, no en otra. Porque si no voy a tener un perdón inauténtico, falso. Tengo que perdonar a como sea, como dé lugar. No, así no. No, así no. Va, pues, perdóname, pues, va, perdóname. Aquí está mi mano, va, ya. No, eso es un esfuerzo, pero no es así la cosa. Otro error, un Dios cuyo perdón estaría condicionado por los perdones humanos. No, los perdones humanos, los nuestros, dejan mucho que desear. Del perdón gratuito al perdón recompensado por nuestros perdones según el estilo de Dios. Veamos la primera de Juan 4:10, ¿qué nos dice? En esto